Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Comencemos la carta de Pablo a los Gálatas. Es importante conocer los contextos donde se encuentran las iglesias de Galacia a las que Pablo dirige esta carta. Se encuentran en la actual Turquía. Tiene que conocer un poquito de geografía del Nuevo Testamento. ¿En qué año fue escrita esta carta? Se cree que entre el primer viaje misionero y el segundo de Pablo, inmediatamente después del Concilio de Jerusalén, donde se trató el tema si los gentiles se circuncidaban o no. Ese concilio está datado en el año 49 de nuestra época, presidido por Jacobo, estuvo Pablo, estuvo Pedro. Eso fue en el año 49, después del primer viaje misionero de Pablo. Se cree que la carta a los Gálatas, que no es una iglesia, sino una región donde mínimo hay 4 iglesias de Pablo ha fundado, se cree que se escribió en el año 50 de nuestra era. O sea que esta carta es anterior a la de los Corintios, 55 a 56, casi al final del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo en el año 50 ya estaba preocupado por las iglesias que recién había formado en Galacia, que es Antioquía de Pisidia, una iglesia, Iconio, Listra y Derbe, 4 iglesias en la región de Galacia. Cronología, tiempo. Pablo se cree que nació por ahí del año 7 de nuestra era. Se cree que la conversión de Pablo fue 30 años después, justo después del apedreamiento de Esteban. Pablo entonces su conversión tenía entre 36 a 37 años. Cuando él escribe su última carta, segunda de Timoteo, ya tenía como 60 años. Son 12 años más o menos lo que duran los 3 viajes misioneros, sin contar el viaje a Roma en que ya va preso. El primer viaje del año 47 al 48. Segundo viaje del año 49 al 52. Tercer viaje del año 53 al 56. ¿De qué trata esta carta a los Gálatas? El diablo, hermano, sigue siendo el mismo estúpido de siempre, con las mismas estrategias. La estrategia que mete en Corinto es el libertinaje a través de judíos convertidos al cristianismo, liberales. Esa estrategia se sigue repitiendo en las actuales iglesias cristianas evangélicas, que empezaron bien. Y la otra estrategia es la que vamos a ver en Gálatas. Una tendencia de judaizar a los cristianos, tendencia judaizante, quererlos volver a la ley del Moisés, de la cual ya habían sido libres. Lo mismo está pasando en las iglesias evangélicas, cada vez con más tendencia judía, cada vez más banderas de Israel con la estrella de David, que realmente es la estrella de Renfán en Amós. Cada vez más la gente orando hacia Israel, cada vez más shofares en las iglesias cristianas, cada vez más gente con tendencia a hablar el hebreo, o al menos masticarlo, porque piensan que eso le agrada a Dios. Sí, somos salvos por gracia, pero si le agregamos un poquito de judaísmo o aprendemos a orar en hebreo, es muy probable que a Dios le agrade más. Se le empieza a agregar a la cruz de Cristo algo, y ese algo puede ser muchas cosas, desde tendencias al judaísmo, a tendencias como llenuras del Espíritu Santo, hablar en lenguas, estar ungido. El diablo sigue usando la misma estupidez, querer judaizar a las iglesias actuales o quererlas hacer liberales. El diablo está infiltrado en las iglesias y va a confundir a todas esas iglesias que no se dediquen a estudiar la Escritura. Es el tema de los Gálatas. ¿Qué estrategia toman ellos? Primero, minar la autoridad de Pablo. Acuérdense, en Corinto, Pablo tuvo que aclarar toda su currículum para que ellos reconocieran la autoridad de Cristo en él. ¿Qué hacen en Galacia?
lo mismo, atacan la autoridad apostólica de Pablo. Pedro y los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, no tuvieron ese problema, porque la gente reconocía que estuvieron cerca de Cristo y caminaron con Cristo 3 años. Pero Pablo tuvo ese problema con las iglesias que evangelizó, porque los judaizantes decían, conocemos a los 12, pero Pablo, ¿qué? Cuando conoció a Jesús, es más, él apedreó a Esteban o estuvo ahí. Pablo tuvo que evidenciar datos de por qué era un verdadero apóstol. Porque si Pablo es un falso apóstol, todo lo que enseña es falso como consecuencia. A Pablo no le interesaban las críticas personales, le interesara que no lo desacreditaran como apóstol y al mismo tiempo desacreditar lo que él enseña. Bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Que tengan un sábado feliz, Shabbat Shalom. Jesús es el Mesías, Yeshua Haya Masía. Y que Dios te bendiga, hermano Elohim Yeharid Otja. ¿Me hace mejor? ¿Me hace más aceptable a sus ojos? ¿Me da más autoridad? No, porque solo es por gracia. Pablo escribe la carta a los Gálatas y no es así. Pablo una tarde en Jerusalén, después del concilio, se sienta en un banco y dice, ¿qué les escribiré a los hermanos de Galacia? No, Pablo escribe esta carta por razón de lo que le habían contado que estaba pasando en esas iglesias. Por eso todo lo que Pablo menciona tiene un porqué. Pablo, apóstol, enviado, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Yo soy apóstol. Pablo, ¿quién te está preguntando si a ti te ordenaron hombres o el Dios mismo? Es que Pablo había escuchado que los Gálatas decían que él no era un verdadero apóstol, porque no conoció a Cristo. ¿Quién nombró a Pablo? Además era perseguidor. Entonces Pablo dice, a mí no me nombró ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago. A mí directamente me nombró Jesucristo y el Padre que lo resucitó. Por eso Pablo está mencionando esto. No es que quiera jactarse. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, la región de Galacia. Recuerden que los gálatas eran galos, eran los franceses antiguos, que venían mezclados con celtas y sus malditos sacerdotes druidas que sacrificaban niñas. En el siglo III antes de Cristo se fueron a Irak. No se llamaba Irak, por supuesto, sino Asia Menor. Y después Roma los conquista. Y ahorita, en este momento, son provincia de Roma. Una de las tantas que tiene Roma. Galacia. Yo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos. Gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son claves y esenciales. Gracia y paz. Si no hay gracia, como consecuencia no hay paz. Si en la salvación usted tiene algo que ver, no es gracia. Si usted tiene que ver algo en su salvación, no es gracia 100%. Y si no es gracia 100%, se anula la segunda, no hay paz. Gracia y paz a vosotros. Si la salvación no es 100% regalo de Dios, no hay paz. Y esto no es un inocuo énfasis doctrinal. Esto que estaban haciendo los judaizantes, agregarle a la cruz de Cristo algo para ser salvos, es perverso, es demoníaco, es diabólico. Pues son posturas doctrinales. No son posturas doctrinales, es perversión de la base del cristianismo, que es gracia. La salvación en el cristianismo solamente es por gracia. El resto, las miles, millones de religiones que hay en el mundo, es por obras. Es la diferencia del cristianismo con el resto de las búsquedas de Dios, religiones. En el cristianismo eres salvo por algo que otro hizo. En este caso, Cristo. 100% gracia. Si usted le agrega a la gracia algo, pervierte el evangelio de una manera
profunda, de una manera de los cimientos. No, es que es un tema de doctrinas de gracia, es un tema entre calvinistas y arminianos, no es un tema entre ellos. Cuando usted le agrega a la gracia algo, ataca la base del cristianismo. ¿Qué se le puede agregar a la gracia? Soy salvo por gracia y porque obedezco los mandamientos. Soy salvo por la gracia y porque ya obedezco a Cristo. O sea que te salvas por la obediencia. ¿Verdad que está delgadito el hilo? Y usted puede llegar un día al cielo y decir, Señor, yo obedecí tus mandamientos, te amo. ¿Por eso te salvaste? No, es 100% gracia. Ahora, ¿no debemos obedecer a Dios? Claro, una vida pía, una vida santa, nace de un árbol bueno, un árbol que Dios ha plantado. Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha experimentado la metanoia, nacer de nuevo, y que tiene fe, don de Dios. Si tú le agregas algo a la gracia, lo perviertes. Gracia y diezmo. Si no hay diezmo, no conociste a Dios. Le agregan a la cruz de Cristo diezmo y ofrendas. ¿Qué más le puedes agregar sutilmente? Trabajar para la obra. Esta obra material que estamos levantando habla que si usted trabaja en esto, usted es salvo. Gracia más trabajo en la obra. Gracia y don de lenguas. Si usted tiene don de lenguas, tiene el Espíritu Santo y ha conocido la gracia. ¿Qué más se le puede agregar, Iglesia de Roma? Obras, buenas obras. Claro que hay que hacer buenas obras, pero no para salvarte, sino porque el nombre de Dios se ha glorificado. Penitencias. Cuando alguien peca, bueno, tengo que separarme 10 días y estar en oración, en ayuno, agregándole a la cruz de Cristo. Cuando tú quieres ayunar y orar es porque deseas buscar la presencia de Dios, pero no para salvarte o ser mejor que otro. Portarse bien, vida santa, vida pía, eso no es para salvarte. Eso es resultado de que eres salvo, porque eres salvo solamente por gracia. Tiene que ser por gracia para que haya paz. Si no hay gracia 100%, no hay paz. Y entonces tienes 3 caminos. 1, volverte un hipócrita. 2, bajar los estándares de Dios. O 3, vivir atormentado. Eres un verdadero creyente, pero sabe que estás atormentado porque en tu parte más interna hay un yo que quiere pecar, las intenciones de tu corazón. Y te das cuenta que delante de Dios no estás limpio y lloras por tu pecado. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Tienes 3 caminos: hacerte hipócrita, bajar los estándares de Dios, bueno, no soy tan malo. Y 3, desesperarte. Y entonces no hay paz. Si estás desesperado, no hay paz, porque no hay gracia. O hay una gracia 99 y 1% tú. Con ese 1% vas a pervertir la gracia. 100% gracia. A un árabe le pueden preguntar, ¿por qué crees que vas al cielo? Porque amo el Corán. A un hinduista, ¿por qué crees que vas a tu cielo? He respetado la naturaleza, he respetado a los seres humanos. Y así todas las religiones de este mundo tienen un mérito humano. Solo si se le pregunta a un verdadero cristiano, él va a decir, voy al cielo por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero ¿tú qué hiciste? Nada, solo creer, y ese es un don de Dios. ¿Se dan cuenta por qué está tan enojado Pablo con los de Galacia? Porque algunos piensan, pues hermano, es algo tan relativo, hombre. Cada quien tiene su perspectiva del evangelio. Puede empezar diferente. En temas esenciales de la gracia, no es negociable. Por eso Pablo entra directo al tema. ¿Qué estaba pasando en Galacia? Había cristianos judíos que decían, gracias a Dios que somos salvos por Cristo y por su gracia, pero debemos agregar observaciones judías. Está bien que no se circunciden porque ya se quedó en el concilio de Jerusalén, año 49, que no. Pero por favor, sábado, shofar, y empiezan a observar costumbres judías, cuando el judaísmo es sombra del cristianismo. Déjenme decirlo en palabras concretas. El cristianismo es la plenitud del judaísmo. Déjenme decirle así, el cristianismo es superior 1.000.000 de veces que el judaísmo. ¿Por qué os quieren regresar al judaísmo, a la ley? Iglesias que empezaron bien, están como G12 haciendo dinero, y hay otros que ahora ya los ves con su talid, con su gorrita y la barba y empiezan a hablar hebreo. Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Insensatos.
Ojalá se castrasen aquellos, se mutilasen los que os engañan. Cristianismo, judaísmo. Por favor, la bandera de Israel acá, algunos shofares acá, barbas largas, gorrito, danza hebrea, porque creo que le gusta al Señor. Si hay algo que le agrada al Señor y satisface al Señor, es la sangre de Cristo en la cruz. Eso satisface al Padre. Ni aun tus buenas obras. Claro que a Dios le gusta que obedezcas, por supuesto, pero no es lo que satisface la ira de Dios. Porque si no tuvieras la sangre de Cristo a tu favor, serías anatema, objeto para ser maldecido. Si usted quiere aprender hebreo, apréndalo, por saber más, como aprender otro idioma, pero no porque piense que está agradando más a Dios, o porque piensa que trae usted un tzitzil con flecos, piensa que eso le agrada a Dios. Insensatos, ¿quién nos fascinó? Son las mismas estupideces del diablo en Galacia y en Corintios las que se están dando ahora. En Corinto, liberalismo, dinero, salud, dinero de amor. En Galacia, judaísmo, lo mismo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El cual se dio a sí mismo, se entregó todo en la cruz por nuestros pecados, los pecados del pasado. Porque ahora ya no peco, eso es mentira. Y le estoy hablando a los convertidos. Pecan. ¿Por cuáles pecados murió? ¿Por los pasados? ¿Por los presentes? Y por los que vas a cometer el último día de tu vida, aún de pensamiento. Todos están pagados en la cruz. Si a ti esta buena noticia, porque es una buena noticia, te hace pensar que puedes abusar de la gracia y decir como todo está pagado, puedo irme a pecar tranquilamente, es muy probable que el Espíritu Santo no habite en ti. Pero si dices gracia y paz, todos mis pecados están pagados, me esforzaré por agradar al Señor en su gracia. La recomendación de muchos pastores es la siguiente: no predique eso, porque puede motivar a gente a pecar. Díganle que si van a pecar, se van a condenar. Mejor dígales que su salvación se puede perder en cualquier momento. Si eso fuera, hermano, ¿quién se salva? Prefiero predicar lo que la Biblia dice y que cada quien sea responsable de su propia vida ante Cristo a predicar una mentira. Ay, al chamaquito engáñalo para que no vaya a hacer eso. Con la mentira nada. No se deben predicar esas cosas tan duras, hermano, porque la gente puede irse a pecar. Cada quien es responsable de su propia vida y de lo que hace con ella, pero nosotros tenemos que anunciar lo que la Biblia dice. Los pecados están pagados. Ahora vive en la gracia y luche por no pecar. Y esto es lo que la gente le tiene miedo a predicar. No, mejor dígales que sí se pierde la salvación. ¿De qué sirvió la sangre de Cristo? No hay paz. ¿Qué tal si al final usted tiene un dolor agudo y dice, no, ya no quiero nada de Cristo porque mira que estoy sufriendo? Y pierdes la salvación. ¿Dónde está la paz? Fuiste un hipócrita. Gracia y paz a vosotros del Padre y del Señor Jesucristo. Reciban esa gracia. Se cuenta que en algunas culturas antiguas, cuando alguien asesinaba a alguien, el cadáver se lo amarraban en la espalda. Se agusanan, se apestan. Y algo así pasa con el verdadero creyente. Ya ha sido renovado en espíritu. Tiene un espíritu que ama a Cristo, que se gloría con los salmos, que la palabra es un deleite a su paladar. Pero todavía tiene una parte de él que no ha muerto, que está muriendo y pudriendo, mortificándose. Y lucha con eso. Y se desespera si no conociera que va a ser por gracia. No predique eso, la gente se va a ir a pecar. Se crece y se trabaja mejor en la gracia que en el miedo. Los que están practicando judaísmo, obras, nunca es suficiente. No satisface, no hay paz. Tiene que ser por gracia, hermano. Tenemos que luchar contra ese ser que no ha muerto, la carne. Por eso Pablo dijo en Romanos 7, miserable de mí, pero gracias doy a Dios por su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué insisto en esto? Porque inconscientemente creemos que algo hacemos para merecer la gracia. Nos autoengañamos, pero cuando la Biblia nos desnuda, nos duele. Pues sí, me voy a salvar por gracia, pero todos los años que invertí en la iglesia, ¿qué? Todos los años esforzándome para predicar el buen evangelio, ¿qué? ¿Eso no vale o qué? ¿O no me lo van a tomar en cuenta? No vale.
Pablo dice, todo lo que he hecho no lo he hecho yo, sino la gracia de Cristo en mí. Prediqué tantos años, ¿no tendré un poquito más de favor que otro? Gracia. Por eso es tan delicado el asunto que Pablo está tratando. Agregarle a la cruz de Cristo algo o quitarle algo es grave. No es tema de posturas doctrinales. Yo no estoy en contra de lo que dice Santiago, que las obras hablan de la fe. Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Siglo no son 100 años, es un periodo de tiempo indeterminado. Solo hay 2 siglos, el presente y el que viene, en donde no habrá pecado. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, normalmente sus cartas después del saludo viene, hermanos, que Dios los bendiga. Recuerdo cuando estuve con ustedes y qué bien me trataron, o qué tiempo tan maravilloso de oración pasamos. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes y de sus esposas. Pablo está tan enojado por esto que entra directo al tema. Ya no se anda con un paternalismo pastoral y llega directo y dice, estoy maravillado, extasiado, estupefacto, en shock, sorprendido, que en tan poco tiempo que acabo de dejar, 1 año y medio, se hayan alejado, desertado. No es que los obligaron, es una deserción militar. Cuando alguien deserta es porque ya se quiere ir, no soporta ya la milicia. Miren, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio heteros, diferente. Pablo se sorprendió que en tan poco tiempo, cristianos que habían sido enseñados por el mismo apóstol, seguros en la fe, en tan poco tiempo, cambiaron. Gente que creció con nosotros en la Biblia, ahora predican por codicia o están vestidos como judíos. No es que tengan algo de malo, pero si crees que eso agrega a tu salvación, es un grave problema. Estoy maravillado de que en tan poco tiempo desertaste para seguir otro evangelio. No es que haya otro, no lo hay. Pero los que los están enseñando mal, están enseñando otro evangelio que no es evangelio. El evangelio sutil de las obras. Algo tengo que hacer para merecer la gracia. No tienes nada que hacer. Todo lo que haces es por gratitud al Señor, no para salvarte. Y debes de hacer muchas cosas en el Señor. Y debes trabajar, predicar fervientemente en el Señor, no para salvarte, sino para que la gloria sea de Dios. No es que haya otro, sino que algunos, esos algunos de hace 2000 años, están aquí. No son los mismos, heredaron su DNA espiritual y están pervirtiendo a la grey con sus danzas hebreas, su shofar, su talit, su barba, sus velas, su menora y su hebreo. Están queriéndole agregar a la cruz de Cristo. Ojalá se castraran. Y si lo hacen por ignorancia o maldad, el resultado es el mismo. Porque algunos, y esos algunos están actualmente, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que Pablo dice, la responsabilidad es de usted si se deja engañar. Si alguien viene aquí con ínfulas de ser superior a usted, anatema es, porque no conoce la gracia. Aunque tenga apariencia religiosa, Biblia a un lado y hable de Cristo. Porque también déjeme decirle algo, los demonios hablan de Cristo para pervertir la cristiandad. ¿En quién voy a confiar? En el Espíritu Santo y en la Escritura. Porque Pablo dice, si nosotros, los mismos apóstoles, o si un ángel descendiera del cielo y predicara otro heteros, otro evangelio, que sea un objeto de la maldición de Dios, que sea un objeto de la ira de Dios, anatema. Si altera la Escritura, no sabemos por qué propósito, sea anatema. Objeto para ser maldecido. 1:9. Como antes hemos dicho, antes de venirme de ustedes, se los dije, no vayan a prestar oído a fábulas, a gente que solo quiere hacer carnicería de ustedes. Ya os lo he dicho antes y ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que han recibido, nuevamente sea maldito. ¿Cómo vas a saber qué evangelio es diferente si no conoce el evangelio? Si no ha sido enseñado por su pastor, ni el pastor lee el evangelio, ¿cómo va a saber que alguien está enseñando un evangelio diferente? Si usted no se sale de esas iglesias, va a ser anatema. Tenga piedad de su alma.
Empiece a buscar las Escrituras. Es que Dios conocía mi intención que era buena. Eso no sirve. Sirve la luz de Cristo en ti, el Evangelio, no la buena intención. El Señor tiene que tomarme en cuenta que sí, estuve en una doctrina errónea, pero ¿cuántos años estuve asistiendo? ¿Cuántos años aparté los domingos? Eso no sirve. No sirve tu buena intención. Sirve la luz de Cristo en uno. 1:10. Si mi deseo fuera agradarlos a ustedes, yo escogería un sermón que apele al ego de ustedes. Como dice un pastor, ¿para qué los martiriza si ya saben que son pecador? No. El hombre por su propia soberbia debe saber y vivir humillado bajo la poderosa mano de Dios siempre a través de la Escritura. Tan difícil es que es el mundo. Estos hombres vienen a descansar acá, aunque sea usted domingo, y usted le habla del pecado. Hable de un sermón exitista, lisonjero, que agrade a su personalidad, que se vayan contentos, motivados a seguir trabajando el lunes. No estoy para eso, estoy para enseñar la palabra. Y anatema sea si la pervierto, por querer agradar a los hombres y no a Dios. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Qué le sugiere a usted que estaban diciendo de Pablo? Pues que Pablo fue un apóstol de segunda. Pablo, como no estuvo entre los 12, pues Pablo fue a ver a Pedro, a Jacobo, a Santiago, a Juan, y les digo, ¿qué predico? Dice Pablo, no consulté a hombres, ni a carne, ni a sangre, porque ellos dijeron que era de segunda. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, ni aun de Pedro, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, después de su conversión en Damasco, desaparece 3 años. No se sabe nada de él. Si él no hubiera mencionado en Gálatas que estuvo en Arabia, no supiéramos dónde estuvo. Porque usted cree que de un renglón a otro es otro día, y han pasado 3 años, donde Pablo estuvo recibiendo revelación directamente de Jesucristo. Porque él es un apóstol especial en el sentido que fue mandado a los gentiles. 3 años en Arabia, Nabatea, y después subió 15 días y platicó con Pedro, y también estaba Jacobo ahí, el hermano del Señor. Pero ellos no me enseñaron nada. No es que le esté faltando el respeto, pero ellos no me enseñaron nada. Fue directamente Jesucristo. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, dice Pablo, porque yo he recibido del Señor lo que yo os he enseñado. ¿Quién le enseñó la Santa Cena a Pablo? ¿Cómo instituirla? ¿Pedro? ¿Juan? No, lo que el Señor Jesucristo me reveló. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo se vio obligado a contar su testimonio en Galacia, pero no como lo cuentan ahora algunos, que parece que están gloriando de lo que hicieron en su vida anterior. Se autoexalta. No, yo cuando estaba en el mundo no había quien me parara. 3, 4 los derribaba yo, saltaba de un edificio a otro. Y la gente, amén, qué lindo testimonio. Pablo se vio obligado a dar el testimonio con lágrimas, porque había asolado a la iglesia, pero nunca se autoexaltó con su pasado. Además, creemos que son de las cosas que más le dolían a Pablo, haber arrastrado mujeres cristianas. Seguimos. Y en el judaísmo, como eran judíos los que estaban metiendo ahí, enseñando judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, he visto que la gente le tiene terror a la palabra predestinación. Un predicador estaba yo escuchando que dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Eso es predestinación. No, esa palabra no la quiero ni mencionar. Quiero decir desde lo que antes Dios dispuso, el deseo de Dios de antemano. Se llama predestinación y la palabra está en Efesios. ¿Por qué tiene miedo de que Dios te predestinó? Te escogió antes que tú hicieras buenas obras o malas, antes que nacieras. Es lo que Pablo está diciendo, miren. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo llama por su gracia ya estando en esta vida. Pero cuando lo apartó, antes de nacer. Y no lo apartó cuando la mamá de Pablo salió embarazada, no.
la apartó, como dice Efesios, antes que el mundo fuese. Vamos a ver Efesios 1:5. Yo digo, ¿por qué este pastor tenía miedo de decir esta palabra si está en la Biblia? Se llevó 3 minutos en explicar otra palabra. Si ahí está, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así quiso, puro afecto de su voluntad. Seguimos en Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí. Pablo dice que Cristo se va a revelar a través de él y de su predicación. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, con gente. Entonces, ¿quién te lo reveló, Pablo? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. En lugar de ir a ver a Pedro, Juan, Jacobo, se va a Arabia. Sino que fui a Arabia, Nabatea, que está cerca de Damasco, y volví a Damasco después de 3 años. Ahí había recibido revelación de Dios. Después, pasados 3 años de estar en Arabia, se fue a Damasco y de Damasco a Jerusalén. Subí a ver a Pedro, permanecí con él 15 días. Por cierto, ahí estaba el hermano del Señor, Jacobo o Santiago. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. No lo recibí de ellos, directamente de Cristo. En esto que os escribo, no miento. Cristo me ha revelado todo lo que os he enseñado. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Acaban de llegar los mapas impresos, geografía del Nuevo Testamento, para que ustedes vean dónde está Siria y dónde está Cilicia. Porque Tarso, de donde era Pablo, es una ciudad que es la región de Cilicia. Y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora es un ferviente seguidor del que perseguía. 2:1. Después, pasados 14 años, que incluye su primer viaje misionero, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también con Tito. ¿A qué subió Pablo esa segunda vez? Al concilio de Jerusalén, año 49. Es la segunda vez que sube a Jerusalén siendo creyente, porque es grave que se le agregue a la cruz de Cristo algo, obras, buenas intenciones. Asústalos para que crean que se pierde la salvación y la cuiden, pero si no es bíblico. La gente pierde la paz, porque dice, si Cristo viene hoy, me quedo o me voy, no hay paz, porque se pervirtió el evangelio de la gracia. Parece inocente, asústalos un poco para que se porten bien. Eso es algo personal. Yo tengo que anunciar la verdad. Lo que estaba pasando en Galacia, está bien que sea por gracia, pero ¿por qué no un poco de hebreo? ¿Por qué no un poco de fiesta judía? ¿Por qué no un poco de danza hebrea? ¿Por qué no un shofar en pleno culto? Te voy a decir por qué no. Porque estás agregando algo que la gente piensa que le agrada al Señor. Y lo único que le agrada y satisface al Señor es la preciosa sangre de su Hijo a tu favor. Es lo único que satisface la ira de Dios, porque Él es santo, no soporta el pecado. Ve en la sangre de Cristo suficiencia, que es lo que se está atacando en Gálatas, la suficiencia de Cristo y su sacrificio. Hay que hacer otra cosita, algo que el Señor se sienta a gusto. Nada, solo gracia. El que acepta un evangelio de obras, solo le quedan 3 caminos. 1, el camino de la hipocresía, presentando una cara externa de justicia y santidad, pero en su interior su conciencia lo acusa, si es que no está cauterizada. Su conciencia lo acusa y le mostrará su condición malvada. Por más que hayas logrado externamente en santidad, en tu intimidad sabes que eres como Pablo, miserable de mí. 2, bajar los estándares de Dios de santidad. Comparándome con otro no soy tan malo. O 3, a los mejores intencionados, a los más sinceros. Se van por el camino de la desesperación, pues por más que se esfuercen, al final se verán faltos delante de Dios. No llegas por obras, y no llegas por obras, y no llegas con hebreo, y no llegas con talid, ni con barba, y no llegas, y llevas una vida pía y santa, y la estás buscando por amor de Dios, no para salvarte. Miserable de mí,
pero doy gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Si tú dejas un poquito nada más, un porcentaje a la obra del hombre, vas a caer en arrogancia. Aunque no lo digas, pero en tu interior te sientes satisfecho porque crees que estás haciendo algo para salvarte. Y no es así. Si tú crees en ese evangelio de obras, no vas a tener paz. ¿Les inspiró este capítulo a portarnos mal? No. Vamos a portarnos bien, vivir una vida pía, santa, por amor de Dios, para gloria de Dios y para que Él sea glorificado. No para salvarte, porque es solo gracia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque podemos decir que nada hemos hecho por nuestra salvación. Ha sido la gracia de Cristo en nosotros, porque nos vamos a salvar solo por el favor de la cruz de Cristo. Es el único lugar donde te van a predicar que es solo por gracia. El resto de todas las religiones del mundo se apoya en las obras y en la arrogancia del hombre, que piensa que tiene algo que ver en su salvación. No es un mérito humano. Y no estamos aquí para hacer sentir a la gente, porque si quisiéramos agradar a los hombres, no agradaríamos a Dios. Señor, danos la fuerza para seguir predicando tu palabra, tal y como lo hizo el apóstol Pablo, con valentía y pese a las adversidades. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.